Queremos seguir profundizando sobre este tema. Ya estamos en contacto con Juan Falconer, analista internacional y consultor político, para conocer las implicancias que ha tenido esto en Colombia. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Soledad, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. Sí, el placer es nuestro, Juan. Te quería partir preguntando por el impacto que esto ha tenido en Colombia, porque además no es la única polémica que está protagonizando ahora el presidente Gustavo Petro, porque también hay todo un cuestionamiento a los últimos bombardeos que ha habido sobre puestos guerrilleros y que han derivado con la muerte de menores de edad. Ya te quiero llevar a ese tema, pero con lo que revisábamos recién en la nota, los gastos que transparenta el presidente colombiano. ¿Qué es lo que se ha comentado allá en Colombia sobre eso? Soledad, aquí efectivamente hay una crisis institucional producto de los escándalos que rodean al presidente de la República, a su familia y a su círculo de poder. Particularmente en estos gastos, lo que llama la atención, más allá del monto que haya podido invertir o gastar allá en Lisboa, lo que llama mucho la atención es que lo hace mientras está en una visita de Estado. Lo Ujú. que uno se pregunta es, bajo una misión diplomática, representando a los intereses del país, ¿cómo es posible que el presidente haga este tipo de salidas? Porque el cuestionamiento que se ha hecho es que él puede hacer con su vida privada y con su dinero lo que quiere, Ujú. pero cuando uno está en una misión diplomática, cuando hay unos intereses de Estado, el presidente tiene que estar a la altura y lamentablemente no lo ha estado. Y este es el primero, no es el primero de muchísimos otros escándalos que lo han sacudido debido a que el presidente, cuando uno mira la relación de gastos, pues no obedece al discurso que nos ha vendido en Colombia de que el presidente prefiere estar en la esquina del barrio con las clases Ujú. populares, pero sus gastos reflejan que es mucho más feliz comprando productos costosos de marca, estando en clubes sociales, ahora también en sitios de dudosa procedencia como Mm. en Lisboa, entre muchos otros. Entonces yo creo que acá hay una incoherencia entre lo que el presidente Petro le vende a su país y otra en contraposición de lo que realmente está haciendo. Acá hay una doble moral y el presidente sí tiene que explicar por qué en visitas de Estado visita estos lugares Mm. y qué otras cosas hace, porque no es la primera vez. Sí. Recordemos lo que pasó en Panamá. Claro, recordaba que también incluso el propio ex canciller de Gustavo Petro ya había denunciado también episodios similares también en visitas de Estado, pero en cuanto a esto, porque Gustavo Petro transparenta sus gastos como una forma de mostrarle a Estados Unidos que él no tiene nada que ver con el narcotráfico, después de que lo incluyeran en la llamada lista Clinton, en medio de también todas estas acusaciones que ha habido sobre él a propósito de los ataques sobre embarcaciones en Venezuela. Pero, ¿qué se dice en Colombia respecto a si es que el hecho de haber transparentado estos gastos efectivamente descarta o no que Petro pueda estar vinculado con actividades ligadas al narcotráfico? Pues Soledad, los informes que presenta el presidente Petro resultan insuficientes ante los cuestionamientos que le hacen los Estados Unidos al incluirlo en la lista Clinton y cuestionar recursos de dudosa procedencia, sobre todo cuando hizo su campaña presidencial. Recordemos que su hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de cerca de 15.000 millones de pesos colombianos que habían ingresado de manera irregular a la campaña y que si él hablaba seguramente se caía el presidente y se caían altos dirigentes del Estado colombiano. Creemos nosotros que hacia allá van los señalamientos de los Estados Unidos frente a los malos procederes presuntamente del presidente Gustavo Petro. Este informe no desmiente absolutamente nada Mm. porque uno no esperaría que recursos presuntamente irregulares o provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico o delitos transnacionales, pues se muevan en las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorros Claro. como si fuera cualquier tipo de recurso. Yo creo que aquí la investigación tiene que ser mucho más exhaustiva porque pues evidentemente uno jamás esperaría que estas transacciones dejaran un registro o se pasara a cuentas de cobro y se tuvieran que legalizar de alguna manera estos recursos. Ujú. Entonces, esto ha
sido únicamente populismo por parte del presidente, que ha sido insuficiente, y yo creo que el presidente tiene que darle unas explicaciones al país y sobre todo también esclarecer su situación con los Estados Unidos, porque cada vez es más preocupante. Hoy el helicóptero presidencial no pudo volver a despegar y tampoco puede recibir mantenimiento por Mm, parte de las empresas italianas por ser parte de la lista Clinton, entre muchísimas otras. Entonces creemos que este sí. tema tiene una connotación mucho más compleja y hasta ahora lo que ha presentado el presidente ha sido insuficiente. Ujú. Es interesante también, Juan, y quiero aprovechar de conectar esto con algo que ya había mencionado al principio, sobre todo cuando tú hablabas acá de la crítica que se le ha hecho de incoherencia y de doble moral, que es lo mismo que uno lee en las reacciones que ha habido después de que menores de edad murieran por bombardeos sobre puestos guerrilleros que terminaron afectando a menores de edad que son precisamente reclutados por estos grupos. Me imagino que ahí también la crítica que se le ha hecho ha ido por ese mismo lado del que tú ya nos habías explicado. Definitivamente, el presidente Gustavo Petro, siendo senador de la República en el gobierno anterior, fue Ujú. uno de los mayores promotores para que cayera el entonces ministro de la Defensa, el ministro Botero, en la Mm, administración del presidente Iván Duque, por un caso exactamente idéntico, en el cual las fuerzas militares adelantaron un operativo, unos bombardeos donde lamentablemente murieron niños producto de esta actividad del ejército combatiendo estas fuerzas irregulares. Hoy vuelve y pasa exactamente lo mismo. El ministro de la Defensa reconoce que ellos tenían información que habían menores de edad, pero esta vez dijeron que estaban habilitados por el derecho internacional humanitario porque los niños estaban armados y dispuestos al combate. Pues esto es una gran contradicción porque el presidente Petro hace unos años descalificó al gobierno del presidente Iván Duque, persiguió al ministro de la Defensa, se cayó el ministro de la Defensa en ese momento y hoy parece que ellos están más allá del bien y del mal, más allá del derecho internacional humanitario y de manera descarada sostienen que no hubo ninguna irregularidad mm, y que a diferencia del gobierno anterior, que ellos sí informaron lo que había ocurrido. Pero es que informar no implica volverle o devolverle la vida a estos menores que tristemente perdieron su vida en el mm. conflicto armado y hay que reconocer que el derecho internacional humanitario dice que los niños reclutados, así estén armados y en fuerzas irregulares, son víctimas del conflicto y el Sí. ejército debió no haber adelantado este operativo. Es una gran incongruencia del presidente Petro entre muchísimas otras. Sí, sin duda, porque claro, Petro siempre había sido ahí una de las voces más duras contra los bombardeos en campamentos, pero a tu juicio, Juan, ¿qué es lo que explica este giro? Porque veía que algunas explicaciones apuntaban al hecho de quizás tratar de mostrar resultados cuando Colombia está en la antesala de un año electoral, porque el 2026 hay elecciones presidenciales. ¿Qué lecturas haces tú en relación a eso? Pues Soledad, lo que nosotros consideramos en Colombia es que el presidente Petro está desesperado porque diseñó una política de la paz total que ha resultado en un fracaso, que fortaleció a las estructuras criminales y logró de una manera exponencial que los cultivos de coca y sobre todo la producción de cocaína se elevara a unas proporciones incalculables, inimaginables, que ha hecho que el país hoy por hoy vuelva a ser cuestionado en la materia. Entonces, eso, sumado a la presión de los Estados Unidos, sumado también a la presión de esa presencia militar del Caribe en la cual las fuerzas militares estadounidenses están haciendo la tarea de lo que no ha sido capaz de hacer la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ni el desgobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, que es luchar contra el narcotráfico y el delito transnacional. Creemos que estos operativos se están llevando a cabo producto de la presión del gobierno de los Estados Unidos y de sus fuerzas militares para presionar a Colombia para que muestre resultados frente a estos grupos irregulares que han desafiado la institucionalidad y que se están fortaleciendo a través de estos delitos transnacionales como el narcotráfico, entre muchos otros. Adicional es que estas disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, pues también han desafiado al gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso han dicho y han sugerido que hubo unos arreglos y unas negociaciones que pueden ser bastante turbias que se pudieron llevar a cabo cuando el presidente Petro apenas era
precandidato o candidato presidencial. Entonces creemos que todas estas dinámicas han llevado al gobierno nacional a buscar de manera desesperada Mm, mostrar algún tipo de resultados, pero la verdad es que no les va a dar el ujú. tiempo y la historia pues los condenará como un gobierno complaciente con las estructuras criminales, que fracasó en su lucha contra el narcotráfico, un presidente colombiano sin visa, un presidente colombiano en la lista Clinton y también un presidente que aplaude a las dictaduras de la región y le ha dado la espalda a la democracia. Mm. Tú decías, Juan, que claro, que la política de la paz total no funcionó. Hubo aquí todo un proceso de diálogo con los grupos guerrilleros. Desde tu punto de vista, ¿por qué eso fracasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Cuál es la explicación que hay ahí detrás? Soledad, lo que pasa es que cuando uno inicia un proceso de paz con un grupo armado irregular, tiene que haber una planificación, tiene que estar muy claro qué está el Estado colombiano dispuesto a hacer y cómo va a hacer que estos grupos irregulares transiten por los caminos de la paz, dejen las armas y abandonen los delitos que tanto daño le hacen al país y al país en el exterior. Aquí hubo todo lo contrario, el gobierno decidió ceder absolutamente en todos los frentes, no hubo una planificación, no hubo una hoja de ruta, solo un intento desesperado por firmar acuerdos de paz a diestra y siniestra con estos grupos irregulares, grupos que por demás jamás demostraron una verdadera voluntad de paz, seguían delinquiendo, seguían atacando a la población civil, seguían con las actividades del narcotráfico y el gobierno y el Estado colombiano renunció a sus deberes constitucionales y legales, debilitó a la fuerza pública, renunció a los ataques que tenía que hacer frente a estas estructuras criminales y fue muy condescendiente a tal punto que hoy por hoy estas estructuras se han visto fortalecidas y ponen incluso condiciones en varios territorios del país. En estos momentos tenemos casi que un paro armado nuevamente en varias zonas del suroccidente del país, donde la presencia de las fuerzas militares y de policía es insuficiente. Ayer hubo un secuestro de un hijo de un cantante muy famoso de música popular en Colombia, Giovanni Ayala, entre muchísimas otras. Entonces creemos que esto es producto de la ineficacia del Estado, de haber renunciado a su lucha constitucional y legal, y también creemos que seguramente había un afán por pasar a la historia o Mm. seguramente lo que trasnocha a muchos presidentes y mandatarios de la región, seguramente algún premio Nobel de paz que claramente no solo no se merece, sino que resulta altamente cuestionable. Perfecto, Juan, muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad que se está viviendo en Colombia y poder acercarla a la audiencia aquí en Chile. Que tengas una muy buena jornada y gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Soledad, muchas gracias a ti por la invitación. Esperamos que en una próxima oportunidad las noticias sean mucho más optimistas para Colombia y para la región. Un fuerte abrazo para ti y tu audiencia. De todas maneras, esperamos que así sea. Muchas gracias. Un gusto, que estés bien.